Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en el vídeo de hoy vamos a analizar la última hora de Bitcoin, sobre todo centrándonos en el aspecto técnico de la tendencia bajista actual. Veremos por qué llevamos más de un año cayendo en Bitcoin y cómo hemos llegado a devaluarnos un 80%. Analizaremos los patrones bajistas que hemos ido viendo, veremos cuáles son sus características y también hablaremos de qué tiene que pasar para que Bitcoin técnicamente empiece a formar un cambio de tendencia. Bueno, como podéis comprobar, vamos a ir ya a lo que vamos. He editado un poco el gráfico, quitando medias móviles, quitando diferentes líneas horizontales y centrándonos puramente en el aspecto técnico en cuanto a impulso pullback, impulso pullback, impulso pullback, ¿vale? Vamos a desarrollar un poquito todo esto, ya lo he avanzado para no perder el tiempo ahora haciéndolo y sobre todo vamos a intentar sacar conclusiones reales. Entonces, como podéis comprobar, no es ningún secreto, evidentemente, que el precio de Bitcoin, pues bueno, se ha devaluado de manera clara, ¿no? Desde los máximos históricos alcanzados el 10 de noviembre del año 2021, el precio ha llegado a caer casi un 77,62% durante 378 días. Actualmente tenemos el precio a un 75% abajo durante 394 días, con lo cual la situación técnica, la situación tendencial es realmente bajista y realmente duradera, ¿no? Tenemos que tener presente que molesta que el precio caiga, evidentemente a nadie le gusta, al menos en pro de conseguir esos beneficios y seguir capitalizando la cuenta, ¿no? A nadie le gusta que caiga, pero sí que es cierto que no es tan molesto el hecho de que caiga como el tiempo. Por ejemplo, miras Bitcoin durante el COVID, que sabemos lo que pasó, y fijaros que es justamente lo que sucedió. El precio cayó un poco, a ver, importante, cayó un 62% en 28 días, ya está. Y luego siguió con todo el bull run en el que nos encontramos actualmente, ¿no? Entonces, el problema no es que caiga, que también lo es, pero bueno, sobre todo el problema o lo que molesta, desespera, crea indecisión, confusión, desesperación, es el tiempo, que algo se alargue en el tiempo. Entonces, vamos a analizar los distintos patrones que ya tengo evidentemente señalados, a ver si encontramos alguna característica en el gráfico y luego miraremos qué es lo que tiene que suceder para que técnicamente podamos ver un cambio de tendencia. Hemos hablado de indicadores, hemos hablado del RSI, hemos hablado del MVRV, hemos hablado de múltiples indicadores que nos pueden dar una pincelada, un pequeño comentario o una anticipación de, oye, igual está pasando algo en este gráfico o en esta tendencia que puede estar llegando a su fin, ¿no? Pero al final, hasta que técnicamente no se confirma algo, no podemos poner la mano en el fuego, al menos en cuanto a probabilidades de que eso pueda llegar a materializarse. Entonces, como podéis comprobar, y ya sabéis, el mercado se mueve a través de impulsos y correcciones, ¿vale? Siempre, y esta gráfica la hemos desarrollado muchas veces. Si los impulsos y correcciones forman máximos y mínimos crecientes, aquí podéis comprobar, crecientes, la tendencia es bajista, máximos crecientes y mínimos crecientes, ¿no? La tendencia es alcista, perdonad. Pero si esa sucesión de máximos y mínimos son decrecientes, la tendencia es bajista y actualmente, como es evidente, estamos en una sucesión de máximos y mínimos decrecientes. Claro, esta gráfica que dibujamos aquí tan rápidamente y la desarrollamos sin ningún problema ni miedo, es mucho más compleja, o sea, no es tan así. ¿Por qué? Pues porque el mercado, esto es un dibujo plano, básico, que yo cojo y lo dibujo, pero realmente lo que mueve el precio, lo que crea esta tendencia somos nosotros, los seres humanos. Es decir, todo este desarrollo bajista está formado por las emociones, los sentimientos, los miedos, bueno, la avaricia, las inseguridades del ser humano. Entonces, el movimiento siempre queda lejos de ser perfecto. Evidentemente puede haber momentos, pues bueno, casualidades donde el movimiento pues pueda parecerse o pueda asimilarse a la perfección, pero en términos generales, como el ser humano es imperfecto, el movimiento del precio es imperfecto. Entonces, es importante partir de esa base. No vayamos a buscar la perfección, y ese es el primer punto a destacar, no vayamos a buscar la perfección en el análisis porque no la vamos a encontrar. Y muchas veces por esperar a esa perfección en el trading, en el análisis técnico, en las inversiones,
en la vida en general, nos vamos a dejar pasar oportunidades. Porque si esperas a que todo sea perfecto, el problema lo tienes tú. Porque estás esperando que en un mundo imperfecto algo sea perfecto, ¿no? Entonces, después de esta gran reflexión, podemos ir directamente y ver cómo casualmente los movimientos en todo momento tienen la misma forma. Tenemos un impulso, una corrección, un impulso, una corrección, un impulso, una corrección, un impulso, una corrección, impulso, corrección, impulso y estamos en corrección. Claro, si tú ahora miras, pues bueno, hay impulsos que son más desarrollados, aquí tenemos, o sea, correcciones que son más desarrolladas, o correcciones que son menos desarrolladas. Pensad que estamos en una tendencia bajista, por lo cual vemos afectaciones claras en el gráfico semanal. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que el gráfico semanal también está en mercado bajista. Y de la misma forma que el mercado en gráfico diario se mueve así, el mercado bajista, en gráfico semanal también se mueve así. Entonces, cuando hay una corrección tan grande, significa que el gráfico semanal está haciendo esto. Cuando hay una corrección tan pequeña, porque esto al final es mínimo, al menos para entenderlo como un movimiento correctivo en gráfico semanal, el gráfico semanal está haciendo esto, ¿vale? Es decir, puede haber correcciones intermedias que dentro de un gráfico semanal, pues todo esto de aquí, fijaros, todo esto de aquí, en un gráfico semanal se ve como un impulso, pese a que en gráfico diario haya una pequeña corrección. Pero como la tendencia es también bajista en gráfico semanal, podemos ver cómo hay movimientos diarios que son mucho más desarrollados, ¿vale? Entonces, hay muchas características muy claras. Os preguntaréis, ¿cómo has marcado estas líneas? ¿Por qué has dibujado estas líneas y no otras? Es muy sencillo. Al final lo único que he hecho es literalmente marcar la línea inferior, cogiendo los mínimos, hacer un copy-paste y ponerla arriba. Y la línea ya concuerda perfectamente. Dibujo la línea inferior, marcando los mínimos, pam, 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 copy-paste y la pongo arriba directamente y concuerda a la perfección. Y esto es lo que he estado haciendo en todo momento, ¿vale? Como podéis comprobar, tenemos varios patrones que se repiten. Primero, la manera de dibujar. Segundo, los toques. Siempre hay toques en la parte superior, como podéis comprobar. Hay por lo menos un par de toques. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro. Rechazo y continuación bajista. Aquí tenemos el primero, el segundo, el tercero, rechazo y continuación bajista. El primero, el segundo, rechazo y continuación bajista. Aquí tenemos lo mismo, aquí tenemos lo mismo y ahora mismo nos encontramos en este punto de aquí, ¿vale? ¿Por qué esta línea la has dibujado de esta forma? Es decir, aquí es el único movimiento en el que no concuerda realmente en cuanto a líneas. Bueno, pues porque básicamente lo que hago es coger lo de abajo, copiarlo, pegarlo y lo pongo en la parte superior. Aquí ya tenemos un toque. Es un toque mínimo, es pequeño, pero ya es un toque. Entonces, lo que no podemos hacer tampoco es intentar manipular ese análisis para que nos dé algo. Por ejemplo, si yo ahora pongo o pusiera esto aquí, lo más probable es que en algún momento esto se rompa, sin que indique nada en el gráfico. Ahora veremos qué es lo que tiene que pasar para que haya un cambio de algo, pero es muy probable que esta línea se rompa sin ningún problema, evidentemente, porque está muy apurada. En cambio, si la pongo aquí en la parte superior, de la misma forma que he hecho en todas y cada una de los movimientos correctivos anteriores, es más difícil que yo, personalmente, sesgue lo que estoy viendo en el gráfico para manipular un poco esa información, ¿vale? Entonces, como podéis comprobar, hicimos un primer movimiento impulsivo, luego hicimos una gran corrección, hicimos un segundo movimiento impulsivo, segunda gran corrección, tercer movimiento impulsivo, tercera gran corrección, cuarto movimiento impulsivo, cuarta gran corrección, quinto movimiento impulsivo, quinta gran corrección, sexto movimiento impulsivo, sexta gran corrección. La duda ahora es evidente, ¿no? Oye, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver una nueva continuación, cuál va a ser el target, vamos a dar un giro, vamos a entrar en un movimiento mucho más plano, esto forma parte de otro patrón, es evidente y normal tener muchas dudas en ese sentido, ¿no? Pero como podéis comprobar, hay otro patrón y seguimos sumando características, luego las podéis recoger, las podéis recopilar sin problema, pues bueno, hay otro patrón que se cumple perfectamente en todos y cada uno de estos movimientos correctivos y es el siguiente: en ningún momento el precio se escapa de las dos líneas, ¿vale? En ningún momento, y lo podéis ver en todos y cada uno de estos movimientos correctivos, el precio se escapa de la línea superior. Es más, se escapa de una línea, eso sí, es claro, de la inferior. Por eso el movimiento continúa para abajo. Continúa para abajo.
continúa para abajo. Al momento, inmediatamente en el momento en el que vemos una ruptura, inmediatamente en todos los movimientos hay una continuación bajista. ¿Vale? Entonces, tú aquí ya te puedes dar cuenta de una cosa: a la que veamos una ruptura de esta línea inferior, lo más probable es que el movimiento de una continuación bajista. Y una continuación bajista que, como podéis comprobar, rompe con el mínimo anterior. Aquí lo tenemos, ha roto, aquí lo tenemos, ha roto, aquí lo tenemos, ha roto, aquí lo tenemos, ha roto. Pues romperíamos con los 15.600, que es el mínimo anterior, en busca de nuevos mínimos en este mercado bajista, ¿no? Claro. Esto es lo que tenemos que ver para que haya esa continuación bajista, que ahora mismo es lo más probable. ¿Por qué? Pues por la situación tendencial, por el análisis técnico, por las noticias que nos envuelven y nos rodean de manera diaria, semanal o mensual. Las probabilidades, si queremos buscar probabilidades, están a favor de dar esa continuación bajista. Claro, y para dar un retroceso, y para dar, más que un retroceso, perdonad, un giro, un cambio de tendencia, eso ya son palabras mayores, pero hay características, hay condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Pues nos podemos ir sin ningún problema al anterior mercado bajista, y como podéis comprobar, tenemos exactamente el mismo patrón. Tenemos un movimiento impulsivo, aquí lo podéis ver, tenemos una línea inferior, pam, 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 y tenemos una línea superior. En este caso, la línea da un poco igual si la ponemos así o la ponemos así. Al final viene a ser lo mismo, ¿no? Lo que os quiero enseñar, lo que quiero destacar es que veáis cómo en este caso no solo no se rompe la línea inferior, porque de haber roto esta línea inferior el precio hubiera continuado, sino que directamente se rompe la línea superior. ¿Veis? Tenemos aquí un toque, dos toques, tenemos un movimiento donde el precio puede llegar incluso a desesperar. Fijaros que no es tan pausado, no es tan tranquilo como lo que estamos viendo ahora mismo, pero desde que empezamos a dibujar esta especie de patrón hasta que se rompe, pasan 130 días. Fijaros cómo estamos actualmente. Llevamos unos 30 días en este movimiento actual. Fijaros, desde que lo empezamos a dibujar hasta ahora llevamos 30 días. Imaginaos estar 130 días. Podríamos irnos sin ningún problema hasta marzo del año que viene. De hecho, finales de marzo del año que viene. Y estar cerca entonces de dar un giro, de cambiar esta dirección, de que esto significara un suelo del mercado bajista. Claro, para que esto significara eso, el primer punto es que deberíamos dejar de desconfiar del mercado actual, debería bajar ese hype o ese foot bajista que tenemos actualmente, deberían finalizar las noticias negativas e incluso deberían empezar las noticias positivas. Son muchos factores, muchas condiciones. Y es por eso por lo que hablamos de probabilidad bajista, ¿no? En este caso, como podéis comprobar, después de 130 días sin hacer prácticamente nada, pese a que la volatilidad era algo superior en ese entonces que lo que estamos viendo ahora mismo, el precio rompe el patrón, rompe la parte superior, ¿y qué es lo que hace? Lo testea, ¿vale? Rompe, pullback y continuación. ¿Y qué es lo que empezamos a hacer? Exactamente lo mismo que hacíamos en todo este recorrido bajista, o en cualquier recorrido bajista, pero al revés. Fijaros, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback. Dejamos de hacer máximos y mínimos decrecientes para hacer máximos y mínimos crecientes, ¿vale? Entonces, esto es un poco lo que deberíamos ver, esto es un poco a lo que deberíamos optar para poder determinar que hay algún tipo de cambio, que hay algún tipo de giro y que lo que podemos ver en el RSI o lo que podemos ver en el MVRV, no lo voy a escribir por motivos evidentes, pues bueno, realmente se materializa. ¿Estamos empezando a ver los primeros detalles? Sí. ¿Estamos empezando a ver las primeras divergencias? Sí, pero una cosa es empezar a ver divergencias y otra cosa es que se materialicen, ¿vale? Entonces, para finalizar, voy a tocar muy rápidamente, voy a poner esto así para que lo veáis mejor. Muy rápidamente voy a poner, os voy a explicar el calendario económico y os voy a decir cómo estamos con el tema de los trades. Si os acordáis, tenemos aquí una lista de seguimiento bastante interesante con varios trades. Nvidia es el que está más cerca. Vamos a actualizarlo muy rápidamente. En cuanto a calendario económico, hoy vamos a tener IPPs, lo cual es índice de precios del productor en Estados Unidos. Ya finalizamos la semana hoy, como veis no va a haber nada más, pero es que lo importante viene la semana que viene, porque la semana que viene, tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal de Estados Unidos van a subir nuevos tipos de interés. Se entiende que van a ser 50 puntos básicos en ambas regiones, pero todos los inversores vamos a estar pendientes de qué es lo que sucede en ese sentido.
Lo he querido poner esto al final, básicamente porque quería centrarlo en el análisis técnico, pero quería comentar un poco este detalle. Y luego, en cuanto a trades, como podéis comprobar, voy a poner la lista de seguimiento de acciones. Ahora mismo, como está el mercado cerrado, pues no estará en color estas acciones de Estados Unidos, pero si ponemos el gráfico de un día, como podéis comprobar, estamos empezando ya a formar esta especie de cuña, ¿vale? Esta especie de patrón de cuña, que es un patrón de agotamiento. Es justamente lo que comentamos el otro día. Lo que tenemos que esperar es que después de este impulso, sabemos que el mercado se mueve a través de impulsos y pullbacks, pero claro, ¿tú cómo entiendes que está finalizando un pullback y empezando un nuevo impulso? Pues porque ves un patrón de agotamiento. Esto de aquí es un patrón de agotamiento al final de este pullback, ¿vale? Entonces, cada vez las probabilidades son mayores de ver cómo este movimiento impulsivo en forma de pullback está llegando a su fin y se puede dar paso incluso a un nuevo movimiento bajista para dar esa continuación de la tendencia en la que nos encontramos. Recordad que no hemos finalizado este mercado bajista. Recordad que hay muchos motivos por los que podemos hablar de continuación bajista, de que el suelo de este mercado no ha tocado, pero si nos centramos en el más básico, en el más simple, las recesiones, cuando llegan, es entonces cuando se forma el suelo de ese mercado bajista, ¿vale? Es en pleno periodo de recesión cuando se forma un suelo de mercado bajista. Y actualmente, no solo no hemos llegado a esa recesión, sino que aún hay debate de si va a haber recesión o no. Yo evidentemente creo que va a haber recesión. Yo y cualquier profesional que se dedique a ello, como yo, sabemos y consideramos que va a haber recesión. Con lo cual, si creemos que va a haber recesión, pero aún no la hay, y el suelo del mercado bajista se forma durante la recesión, prácticamente siempre, lo más probable es que no hayamos llegado al final de este mercado bajista, ¿vale? Ni en Bitcoin, ni en otras criptos, ni en acciones americanas, ni europeas, ni índices, ni ETFs, ni fondos indexados, ni nada, ¿vale? Así que nada, lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.